¿Puede un hijo de 23 años exigirle a sus padres una pensión en medio de un divorcio? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un caso práctico que nos va a ayudar a entender esta y otras cuestiones bastante complejas sobre el divorcio y la obligación de dar alimentos en España. Vamos a analizar la historia de esta familia casi como si fuera un caso de estudio. Nos va a servir para ver cómo funciona la ley española en situaciones de divorcio, qué pasa con los hijos y, sobre todo, hasta dónde llega la responsabilidad económica de los padres. Bueno, para poder analizar bien las consecuencias legales, lo primero es conocer todos los detalles. Así que vamos a ver cuál es el punto de partida de este caso. A ver, analicemos el escenario. Tenemos a Antonio y Luisa, que llevan 10 años casados. El motivo de la ruptura, parece ser, son las infidelidades de él. Tienen 3 hijos, una de 23, otro de 12 y el pequeño de 6. La hija mayor, María, que es estudiante, reclama una pensión. Y ojo, un dato clave que no se nos puede olvidar, la situación económica de los padres es discreta. Ya veremos por qué esto es tan importante. Bien, con los hechos ya sobre la mesa, la primera gran pregunta es, ¿cómo arranca el proceso legal? Vamos a ver qué pasos y qué requisitos tiene que tener en cuenta Luisa para poder solicitar el divorcio. Vamos a empezar por lo más básico de todo, el tiempo. ¿Puede una pareja divorciarse al día siguiente de casarse? Pues no, la ley establece un plazo mínimo que hay que cumplir sí o sí. La respuesta la tenemos en el artículo 81 del Código Civil. Tienen que haber pasado como mínimo 3 meses desde la boda. Para Antonio y Luisa, que llevan 10 años de matrimonio, pues está claro que este requisito no supone ningún impedimento. Esta es una duda muy frecuente. ¿Se casaron por la Iglesia? ¿Afecta esto de alguna manera al divorcio civil o son dos cosas que van por caminos totalmente separados? Aquí la distinción es fundamental. Para la ley, a efectos civiles, el divorcio disuelve el matrimonio y punto. Da igual cómo se celebrara. Pero para la Iglesia, el vínculo del sacramento sigue ahí, es indisoluble. El divorcio civil no lo anula. Si Luisa quisiera, por ejemplo, volver a casarse por la Iglesia, necesitaría un proceso de nulidad eclesiástica, que es un procedimiento completamente distinto. Y aquí ya entramos en el terreno de las causas o las culpas. ¿Importa legalmente que Antonio haya sido infiel para conseguir el divorcio o incluso para pedir la nulidad del matrimonio? Pues la respuesta ha cambiado mucho con el tiempo. Desde una reforma legal en 2005, el divorcio en España es acausal. Esto significa que no hace falta buscar un culpable, es suficiente con que uno de los dos no quiera seguir. Por tanto, la infidelidad de Antonio es irrelevante para obtener el divorcio. Ahora, la nulidad, eso ya es otra historia. Luisa podría intentar anular el matrimonio civil si demostrara, según el artículo 73.5 del Código Civil, que se casó por coacción o miedo grave, quizás por la presión de estar embarazada, aunque hay que decir que probar algo así es extremadamente difícil. Hoy en día se oye mucho hablar del divorcio exprés ante notario. Es una vía más rápida y en teoría más sencilla. ¿Pero podrían Antonio y Luisa acogerse a ella? El divorcio notarial exige 3 requisitos: que sea de mutuo acuerdo, que lleven más de 3 meses casados y aquí está el punto clave, que no tengan hijos menores de edad. Como Antonio y Luisa tienen a Rómulo de 12 años y a Julio de 6, pues esta vía queda totalmente descartada. Su caso tiene que resolverse obligatoriamente en un juzgado. Un proceso judicial puede ser largo, pero la ley prevé que pasen cosas de forma inmediata. O sea, desde que la demanda de divorcio se admite, la situación legal de la pareja ya no es la misma, incluso antes de que haya una sentencia final. ¿Qué es lo que cambia exactamente? El artículo 102 del Código Civil es tajante. En cuanto se admite la demanda, ya pueden vivir por separado, se acaban los poderes que se hubieran dado el uno al otro y, algo muy importante en el día a día, lo que uno gaste ya no obliga al otro. Es básicamente una separación legal de facto mientras dura todo el proceso. Bueno, más allá de los efectos para la pareja, el foco principal de cualquier divorcio se pone siempre en los hijos. La ley siempre va a priorizar lo que se llama el interés superior del menor, y eso nos lleva a analizar su situación particular. Esta es una pregunta crucial. ¿Tienen los niños voz en el proceso que va a cambiarles la vida? ¿Está el juez obligado a escuchar lo que piensan? Pues aquí la ley establece una diferencia muy clara según la edad. Con 12 años, como Rómulo, el juez tiene la obligación de escucharle, porque la ley ya presume que tiene suficiente madurez. En cambio, con Julio, que tiene 6 años, es una decisión del juez. Puede escucharle si considera que tiene capacidad para entender lo que pasa, pero no está obligado a hacerlo. Y llegamos al núcleo del conflicto que nos plantea este caso, el dinero. En concreto, la reclamación de María, la hija que ya es mayor de edad. ¿Tiene derecho a pedirles una pensión a sus padres? Esta es la gran pregunta. María tiene 23 años. Es una adulta a todos los efectos legales. ¿Significa eso que la obligación de sus padres ha terminado de forma automática?
Pues la respuesta se basa en un concepto legal clave, el principio de solidaridad familiar. Este principio básicamente lo que hace es alargar la obligación de los padres más allá de la mayoría de edad, siempre y cuando el hijo no sea independiente económicamente por una causa que no sea culpa suya, como por ejemplo estar estudiando. Así que la respuesta es un sí rotundo. Ser mayor de edad no es como un interruptor que apaga de repente la responsabilidad de los padres. Mientras María siga estudiando de forma diligente y no tenga sus propios ingresos, ese deber de darle alimentos continúa. Vale, queda claro que tiene derecho. Pero, ojo, esto no es un cheque en blanco. ¿Bajo qué condiciones exactas puede reclamar? Y te cubre el concepto legal de alimentos, porque como vamos a ver, es mucho más que solo la comida. El punto crucial aquí es la diligencia. María puede reclamar porque está estudiando. Si dejara los estudios o no se esforzara, podría perder ese derecho. Y según el artículo 142, la pensión tiene que cubrir todo lo indispensable, no solo el sustento, sino también la vivienda, la ropa, los gastos médicos y, por supuesto, la propia educación. Y cerramos con esta reflexión. Este caso práctico nos deja ver una tensión que existe constantemente en el derecho de familia. Por un lado, está el apoyo casi incondicional de los padres, y por otro, la necesaria responsabilidad de los hijos para empezar a construir su propio futuro. Encontrar el equilibrio justo entre esas dos cosas es el gran reto que tienen los jueces en cada caso que se les presenta.